para ir comenzando con esta conferencia, platícanos un poquito de ti y por qué este tema. Ok, bueno, pues, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Macías. Actualmente soy egresada de la maestría en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con área de especialidad en neuropsicología. Bueno, este es uno de los temas que me interesa mucho. Lo van a ver un poquito en la presentación, debido a que también la pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no? Entonces la tendencia es que haya más adultos mayores y por ende más quejas de fallas de memoria. De igual manera, mi proyecto de tesis estuvo encaminado a fortalecer las funciones de atención y de memoria en adultos mayores que presentan, además del factor de riesgo biológico que ya presentan, ¿no? Que es la edad, pues también presentan factores de riesgo metabólico, es decir, son personas con diabetes, con hipertensión, con problemas del colesterol y triglicéridos, con sobrepeso y obesidad, que también estas alteraciones metabólicas afectan los procesos cognitivos. Entonces, mi programa fue de aproximadamente 3 meses, fueron 24 sesiones. Bueno, la idea era preventiva, son personas cognitivamente sanas, que bueno, no presentan un proceso neurodegenerativo, ¿no? Un deterioro cognitivo o demencia, son personas sanas, y la idea es fortalecer estos procesos para evitar el riesgo de desencadenar algún proceso de deterioro cognitivo. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando ahorita. Muy bien. Dime, en primer lugar, yo creo que sería bueno definir, o más bien explicar un poco de cómo funciona la memoria en general, y que de ahí partas, ¿no? Para explicarnos un poquito más de cómo se genera este deterioro, ¿no? Conforme va avanzando la edad, y posteriormente, pues, cómo intervenir con esta clase de pacientes. ¿Cómo funciona la memoria de un ser humano? Ok, ¿quieres que ponga la presentación? Sí, Porque déjame, de ahí lo vamos, déjame darte la cabecita. Perdón. Era mi Facebook. Ya está. Ahora sí ya puedes compartir tu presentación. Ok, muy bien. ¿Ya se alcanza a ver? ¿Todavía no? Ya, todavía no. A ver. Ya está. Perfecto. Ok. Bueno, vamos un poquito a lo que es el envejecimiento. Okay. Se va a tratar de un proceso de cambios que se van a dar a través del tiempo, van a ser, este proceso es natural, es gradual, es continuo, es irreversible y bueno, abarca todos los órganos del cuerpo, incluyendo también el cerebro. Voy a apagar mi camarita, siento que se atora un poquito el audio. Sí. ¿O quieres que la deje prendida? No sé. Vamos a intentar con la cámara apagada. Yo también la voy a apagar. Ok. Bueno, estos cambios se van a dar también a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, y bueno, van a estar determinados por la cultura, por la situación económica, y bueno, como ya lo dije, abarcan todos los órganos y sistemas del cuerpo, incluyendo en ellos el cerebro. No avanza lo que sigue. Bueno, continuamos. Es a partir de los 60 años cuando una persona ya se le empieza a tomar como un adulto mayor. La Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas establece que a la edad de los 60 años una persona debe ser considerada un adulto mayor. Y bueno, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda,
se realizó en el año 2015, existen a esa fecha 12.436.321 personas que ya son consideradas como adultos mayores, lo cual representa aquí en México un 10.4% de la población. Ahora bien, de acuerdo también con la Organización Mundial de la Salud, el número de adultos mayores está superando el número total, ¿no? O el total de niños menores de 5 años, lo cual, por lo cual existe una proyección de crecimiento de la población adulta mayor. ¿Qué es lo que pasó? La proyección para el año 2010, la proyección mundial de la cantidad de adultos mayores era de 524 millones. Para el 2050 se proyecta que alcancen los 1.500 millones de personas que serán adultos mayores. Esto, pues, es lo que más o menos comentaba, el número de adultos mayores va a tender a duplicarse, a triplicarse incluso en los próximos 20 años, lo cual hace del envejecimiento que sea un problema de salud pública. ¿Por qué? Bueno, debido a que con el envejecimiento, pues bueno, también vienen otro tipo de enfermedades, ¿no? Y lamentablemente, pues los gobiernos, las instituciones públicas no estamos preparados para las consecuencias tanto físicas, mentales, sociales, sanitarias y cognitivas, en este caso, que implica este deterioro, ¿no? O este avance de la edad. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel cognitivo? Bueno, se observan cambios en los procesos, principalmente en la memoria, aunque también se van a ver comprometidas funciones como la atención, que es cómo nosotros discriminamos, ¿no? Los estímulos que tenemos, el bombardeo de estímulos, ¿no? Que nos llegan a través de la vista, del oído, cómo nosotros discriminamos esos estímulos y podemos enfocarnos, atender, ¿no? Lo que les puede resultar importante. El hecho de que ustedes, por ejemplo, si tienen ruidos en su entorno, ¿no? Alrededor, en su casa, cómo es que ustedes discriminan o hacen a un lado esos ruidos para entonces prestar o poder escuchar todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? A eso me refiero. También el cómo percibimos el mundo, cómo reconocemos los objetos que nos rodean y bueno, también se va a ver afectada a lo mejor en una menor medida el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa exactamente con el cerebro durante el envejecimiento? En primera instancia, el peso cerebral. El peso de la masa encefálica en los adultos mayores va a ser de aproximadamente un 8% menor comparado con el peso máximo de la masa encefálica, ¿no? De un adulto. Es importante mencionar que una persona el cerebro de una persona termina de madurar completamente alrededor de los 20-21 años, cuando ya se da todo un proceso de mielinización. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando nacemos contamos con cierta cantidad de neuronas, ¿no? Nuestro cerebro. Y cuando nacemos tenemos el doble de conexiones neuronales que a como estamos en la actualidad, a nuestra edad adulta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay una poda, ¿no? Aquellas conexiones que no se utilizan, que no son estimulados, desaparecen y bueno, de ahí empieza un proceso de especialización y de mielinización. La mielinización viene de lo que es la mielina. Es una vaina, hagamos de cuenta los cables de luz que tienen un recubrimiento de plástico, ¿no? Que es aislante. Bueno, en este caso tienen un recubrimiento, el axón de la neurona, que le va a permitir al paso de información fluir de una manera más rápida. Este proceso de mielinización y de maduración va a terminar alrededor de los 20-21 años y vamos a llegar a una etapa óptima más o menos a partir de los 30 y es a partir de los 45 años que empieza ya un inicio de envejecimiento cerebral. No se va a ver tan marcado hasta después de los 70-75 años, cuando, bueno, podemos ver, pueden ser más notorios, perdón, algunos déficits
en los procesos cognitivos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el adulto mayor a lo mejor le va a costar más trabajo realizar ciertas actividades. Podemos darnos cuenta que igual hay un enlentecimiento no solo en las conductas motoras de la persona, ¿no? Ya caminan más despacito, ya se mueven con un poco más de lentitud. También en los procesos cognitivos hay un enlentecimiento, ¿no? Entonces, bueno, a esto nosotros lo conocemos como velocidad de procesamiento y también se va a ver reducida. ¿Qué más pasa? Los lóbulos frontales de la corteza, sobre todo en la corteza prefrontal, los ganglios de la base y bueno, el cerebelo también son estructuras que se ven afectadas. De ahí que también luego haya problemitas con el equilibrio, que es en lo que está un poquito, además de estar relacionado con los procesos de memoria, el cerebelo también está muy implicado en lo que es esta parte motriz, y que no nos vayamos de lado, ¿no? En el equilibrio. Se pueden encontrar también en el hipocampo algunos cambios, ¿no? En cuanto a su estructura, pérdida de volumen, y bueno, la corteza cerebral se pueden encontrar también tanto en el hipocampo como en la corteza cerebral placas seniles o placas neuríticas. ¿Qué son estas placas? Bueno, son son como unas fibras que se van formando. Esto en una persona normal, igual nosotros las vamos a tener. ¿Debido a qué? Debido a que pues en nuestro organismo, en nuestro cerebro, también se producen ciertas proteínas, ¿no? También tenemos ciertas proteínas, como por ejemplo la proteína beta amiloide y tau, que producen estas placas seniles. ¿Qué pasa cuando hay una acumulación de este tipo de placas? Bueno, hay, volviendo a esta parte de la mielinización, las placas seniles o las placas neuríticas afectan, precisamente atacan la mielina que recubre el axón de la neurona, y por ende el flujo de la información o el paso de la información de neurona a neurona se va a ver afectado. ¿Qué pasa después? Bueno, se producen procesos de neuroinflamación, de neurotoxicidad, que bueno, va a ir acabando con las neuronas y por ende va a haber atrofia cerebral. Estas placas principalmente se encuentran en el hipocampo y bueno, también en la corteza. ¿Qué es lo que pasa en el hipocampo? Que lo voy a mencionar un poquito más adelante. El hipocampo es una de las estructuras subcorticales que está muy involucrada en el proceso de memoria, en la consolidación de los nuevos aprendizajes. ¿Qué más hay? Bueno, hay alteraciones, ya lo había comentado, alteraciones significativas en lo que es la corteza cerebral, que se van a presentar como atrofia o distrofia. ¿A qué me refiero? A que los surcos que podemos ver en el cerebro, no esas rubitas, se van a ver todavía más marcadas. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. De acuerdo con Funke en 1995, bueno, con la edad el cerebro también va a perder peso y eso nos lleva a que los ventrículos, ¿no? Esto que vemos de este lado, se van a dilatar, va a haber más flujo de líquido cefalorraquídeo, disminuye el grosor de la corteza cerebral. Vamos a ver también que este es un comparativo entre un cerebro joven de una persona de 27 años, perdón, de cambiar de diapositiva, y, se ve como y una persona de 87. Se ve como un cerebro chupado, ¿no? Exactamente. Hagamos de cuenta que es como una pasita. Como que se va deshidratando la pasita. Bueno, así es más o menos lo que pasa con el cerebro. Entonces, la pérdida de neuronas, de cuerpos neuronales y de conexiones va precisamente a producir que la corteza se vaya viendo afectada, y en imágenes, ¿no? Como en tomografías, podemos ver entonces cómo los ventrículos aquí en esta imagen se ven muy pequeños y cómo aumentan de su tamaño con la vejez. Y bueno, de igual manera todos los surcos, las circunvoluciones, ¿no? Se van a ver todavía más profundas, y se va a ver también esta separación entre lo que son las capas que protegen al cerebro y el cerebro mismo, ¿no? De igual manera, la siguiente imagen, vemos la comparativa ya más en vivo y a color, la diferencia, ¿no? Entre un cerebro
de una persona joven y el cerebro de una persona adulta mayor, ¿no? Cómo se va perdiendo, cómo se van marcando los surcos cerebrales. Aquí, bueno, no, obviamente no podemos ver los ventrículos, pero la misma línea que divide los hemisferios cerebrales también se va a ver más marcada. Bueno, ahora, en sí, ¿qué es la memoria entonces? La memoria va a ser una función cognitiva que nos permite registrar la información, codificarla, consolidarla, retener, almacenar, recuperar y poder evocar la información. ¿A qué me refiero? Todo esto se resume en 3 pasos: codificación, almacenamiento y recuperación o evocación de la información. Vamos a dejarlo un poquito más claro. Cuando uno codifica la información es, por ejemplo, ahorita ustedes me están escuchando y esa información la estamos tratando de registrar, ¿no? Que nos quede grabado un poquito, ¿no? Es como cuando escribimos un documento, no sé, vamos a compararlo con la computadora, ¿no? Cuando escriben un documento, todo eso que están poniendo, ustedes están haciendo un registro de la información. Posteriormente, viene el almacenamiento. Bueno, el almacenamiento es precisamente guardarlo, si lo guardan en el disco duro de la computadora, si lo guardan en Dropbox, lo guardan en una memoria USB, es ese proceso de que la información quede almacenada. ¿Para qué? Para su posterior recuperación, ¿no? Cuando buscan el archivo en la computadora, donde lo dejaron, y van a ocupar esa información. De igual manera, con nuestro cerebro registramos la información, lo que ahorita, por ejemplo, yo les estoy compartiendo, almacenamos esa información y posteriormente, no sé, en 1 o 2 días les van a preguntar, a lo mejor les pueden preguntar, ¿de qué trató la conferencia del domingo? Pues trató de memoria, de cómo se dan este proceso, ¿no? Entonces, aquí hay una consolidación de esa información y después la podemos entonces recordar. Anteriormente se creía que la memoria estaba como localizada, ¿no? En un solo, ¿En en una sola parte sola área del cerebro? cerebro, ¿no? Había puntos muy, no, anteriormente se creía eso, ¿no? Con las teorías localizacionistas. Ahorita, más que nada, se trabaja, o lo que se ha demostrado es que son sistemas funcionales complejos. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con, son varias las estructuras que están implicadas en los procesos de memoria. Como por ejemplo, bueno, los lóbulos temporales, donde, bueno, se encuentra un circuito llamado circuito de Papez, y bueno, es el centro donde se integra, ¿no? Lo que es la memoria. Este circuito, bueno, va a estar integrado pues por lo que es el hipocampo, cuerpos mamilares, amígdala, algunos núcleos anteriores del tálamo, ¿no? Que aquí, bueno, estamos viendo algunas estructuras, el fornix, el giro parahipocampal, la formación del hipocampo, que está aquí, la amígdala, y bueno, todo este circuito que se encuentra precisamente en la parte interna de lo que es el lóbulo temporal, está relacionado con el proceso de memoria. Está, bueno, el hipocampo, que se va a encargar precisamente de la consolidación de los recuerdos, ¿no? Es el encargado que yo me acuerde qué fue lo que comí ayer, ¿no? Por ejemplo. Es el que entonces, precisamente también en la noche, durante el sueño, va a estar trabajando para que los recuerdos del día anterior los podamos consolidar y poder recuperar al día siguiente. La corteza entorrinal, que bueno, también va a participar como en esta formación de los recuerdos explícitos. ¿A qué me refiero? A los eventos o a los acontecimientos que nos pasan en el día a día. Los lóbulos frontales, que también van a estar relacionados con esta memoria contextual o memoria semántica, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con los aprendizajes, la memoria de trabajo también, o memoria operativa, y la memoria prospectiva. ¿A qué me refiero con la memoria de trabajo? Bueno, vamos a ponerles un ejemplo. Si alguien me da un número telefónico, lo estoy repitiendo o estoy trabajando esa información, la estoy
estoy manipulando la información hasta que la puedo anotar en el celular o hasta que la puedo apuntar en una hoja de papel. Posteriormente la información puede que se pueda, que se pueda consolidar, vale la redundancia, o que simplemente se pierda, ¿no? Por ejemplo, Iván, te voy a decir una serie de números y tú los vas a repetir en orden inverso, ¿sale? Ok, está bien. Déjame ver ¿Ok? si puedo. Es decir, del último al primero. Ah, ok, a ver. 5, 2, 3. 3, 2, 5. Exactamente. Eso precisamente es la memoria de trabajo, que nosotros podamos manipular la información para lograr un objetivo. A eso me refiero. Y la memoria prospectiva, que es, por ejemplo, cuando le decimos pues, yo le puedo pedir a alguna persona que por favor me avise cuando falten 10 minutos antes de que termine la conferencia, ¿no? Aproximadamente, que igual me diga cuando falten ya 10 minutos, este, que me avise, ¿no? Para irle cortando y echarnos la versión corta. Se refiere la memoria prospectiva a poder guardar información de eventos futuros o planes. El hecho de que yo les diga que yo esté al pendiente o que yo tenga la idea de que en un rato, cuando falten 10 minutos antes de que termine la conferencia, yo le tengo que avisar a Andrea, a eso me refiero con memoria prospectiva, a poder recordar eventos que apenas o que van a suceder. Otra de las estructuras, bueno, es la amígdala, que le va a dar este valor emocional a los acontecimientos que nos suceden y bueno, si un evento es significativo, es todavía más probable que se nos quede grabado, ¿no? En la memoria. No sé, algún cumpleaños, algún evento especial, o la Navidad de hace 3 años, porque pues vino mi abuelito y nos la pasamos muy bien y por eso quedó muy grabado ese evento, porque tiene también un alto contenido emocional y ahí tiene un papel importante lo que es la amígdala. Los lóbulos parietales, que van a estar implicados también en lo que es la memoria de corto plazo, y tienen que ver mucho con esta construcción del espacio, ¿no? Y con la memoria que podemos tener, ¿no? En el propio cuerpo. ¿A qué me refiero? Bueno, a, a que sabemos, o bueno, cuando estamos chiquitos, que aprendemos que pues, no podemos meter la mano en la estufa porque está caliente y nos podemos quemar, ¿no? Entonces experimentamos ese accidente, ¿no? Ya me quemé el dedo y ya sé que no tengo que volver a hacerlo porque pues el dolor estuvo ahí, ¿no? Y supe que me dolió y recuerdo que sentí muy feo y entonces ya no lo voy a volver a hacer, no sé si me explico. Y bueno, los ganglios basales que también van a tener esta participación en estos recuerdos, ¿no? De somáticos. Y bueno, continuamos con la siguiente. Existen diversas clasificaciones, ¿no? En cuanto a la memoria. Para Portellano, por ejemplo, en el 2005, él clasificaba la memoria como declarativa y reflexiva, o no declarativa. ¿A qué me refiero? Bueno, la memoria declarativa van a ser aquellos acontecimientos explícitos, también se le puede llamar de esa manera, ¿no? Son los diferentes eventos a los que estamos expuestos, los diferentes estímulos, eh, la, la plática de ahorita, no sé, lo que me pasó a lo mejor cuando iba en el transporte público, lo que comí ayer, ¿no? Si me fui al súper ahorita que nada más podemos salir para pues cuestiones pues más de necesidad básica, ¿no? En esta etapa de confinamiento por el virus, ¿no? El SARS-CoV o COVID-19. Y la memoria reflexiva o no declarativa, que tiene que ver, o también se le conoce como memoria procedimental. ¿A qué me refiero? A aquellas cosas que aprendemos
y las automatizamos, como andar en bicicleta, ¿no? Como ya a lo mejor, si ya soy muy buena cocinando, ya sé cómo hacer algún platillo, ya sé qué es lo que necesito, ya lo hacemos un poquito más automático, sin necesidad de estar tratando como de hacerlo explícito, ¿no? La memoria semántica, que tiene que ver con el contexto, con lo que vamos aprendiendo, ¿no? Que está muy relacionado con la misma cultura y con la educación, la escolarización. La memoria episódica, que igual es esta memoria autobiográfica, ¿no? Con los acontecimientos que nos suceden. Y bueno, de aquí podemos tomar también otras clasificaciones de memoria a corto plazo o memoria sensorial en primera instancia, ¿no? Que es muy breve, de unos cuantos segundos. Memoria a corto plazo, que puede durar hasta 30 minutos aproximadamente. Y bueno, ya la memoria a largo plazo, que bueno, ya puede durar, a partir de los 30 minutos, puede durar hasta toda la vida, ¿no? Y es por eso que en los adultos mayores es frecuentemente la que menos se ve tan afectada, ¿no? Esta memoria autobiográfica o memoria episódica, que es de largo plazo. Y te pueden contar todo lo que hacían de niños, por ejemplo, hace muchos años mi bisabuelita me platicaba cómo les fue o cómo vivieron la Revolución Mexicana, ¿no? Ella nació en 1900, tenía 10 años cuando la Revolución, y bueno, me platicaba pues cómo ella lo vivió, ¿no? Entonces tienen muy arraigada esa memoria de largo plazo. Bueno, ahora, con el paso del tiempo también se van a producir pues alteraciones para almacenar información reciente. Diversos estudios han relacionado el factor envejecimiento con alteraciones para aprender cosas nuevas, ¿no? Para tener una memoria, pues, esta memoria de corto plazo, para poderla consolidar, es, es un poquito, ahí es donde se encuentran las alteraciones. En el envejecimiento normal del cerebro, bueno, las afectaciones tienen lugar en este tipo de memoria, la memoria reciente. En cambio, estos eventos remotos que pudieron haber sucedido en la infancia, bueno, permanecen bien conservados. Es lo que les comentaba, ¿no? De mi bisabuelita, que me contaba cómo le fue en la revolución. Y bueno, si yo le decía el número de teléfono para que le marcara a uno de mis tíos, bueno, ya después se lo tenía que estar repitiendo para que ella pudiera marcar el número de teléfono, ¿no? Porque bueno, ya difícilmente podía consolidar ese recuerdo. ¿Qué hacemos entonces desde la neuropsicología? Bueno, en primera instancia, lo que es la neuropsicología va a tratar sobre los procesos cognitivos y la relación que hay también con cómo se manifiestan con nuestras conductas, ¿no? La neuropsicología no solo trata del daño cerebral, sino también en personas sanas, cómo se dan los procesos cognitivos, cómo se desarrollan, ¿no? Incluso desde la misma gestación, cómo se van desarrollando, cómo se da la migración neuronal, todo este proceso hasta el envejecimiento, ¿no? El decaimiento de estas funciones cognitivas. Voy no solamente desde el daño cerebral, desde la alteración, sino también desde la perspectiva de una persona sana, y bueno, también hay esta parte, el papel del neuropsicólogo en la investigación, ¿no? Por eso, bueno, los programas de maestría, de doctorados, de postdoctorados, bueno, para seguir generando nueva información, nuevas teorías, que bueno, habrá que también seguir probando. ¿Qué hacemos desde la neuropsicología con los adultos mayores? Bueno, de primera instancia, lo que es la estimulación cognitiva, que bueno, se va a referir a diversas actividades que van a estar encaminadas a mejorar el rendimiento, ya sea el rendimiento general de todas las funciones cognitivas, o solamente de uno o algunos procesos. Vuelvo a lo mismo, ya sea en personas sanas o con alguna alteración o lesión cerebral o proceso ya neurodegenerativo como un deterioro cognitivo o demencia. ¿Qué hacemos? Bueno, de primera instancia, una evaluación. Estas son algunas de las pruebas que ocupamos
en neuropsicología, ¿no? El programa, o bueno, test de Barcelona, para el cual mide, bueno, son diferentes, es un poco, es un test, una batería muy larga, vienen diferentes pruebas, las cuales, bueno, nos van a ayudar para evaluar los diferentes procesos cognitivos. Atención, lenguaje, reconocimiento de lo que percibimos, ¿no? El reconocimiento perceptivo, memoria, velocidad de procesamiento, funciones ya, o lo que son funciones ejecutivas y funciones superiores. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, a la planeación, a la formulación de hipótesis, la solución de problemas, toma de decisiones, todos estos procesos los podemos evaluar con estas baterías, con estas pruebas neuropsicológicas. ¿Hay una prueba específicamente para medir memoria o simplemente se puede aplicar una escala? Para, por ejemplo, en este caso, si lo que quiero es medir la memoria, pero pues no quiero medir otras áreas cognitivas, Otros ¿cuál procesos. sería, otros procesos, cuál sería la opción? Ok, bueno, otra batería que es muy general es el NeuroKey. Nosotros lo ocupamos como para ver un poquito, ¿no? A gran escala los procesos cognitivos en su totalidad, o los más procesos que se puedan. Esta batería es NeuroKey, atención y memoria. Esta específicamente yo lo ocupé para mi proyecto de tesis. Mide precisamente, únicamente estos dos procesos, atención y memoria, y bueno, son diferentes actividades que nos van a ayudar a evaluar. Como por ejemplo la que hace rato hicimos, ¿no? Que yo te dije unos números y tú me los tenías que decir en orden inverso. Bueno, también se aplica esta prueba, pero con los números de manera así consecutiva, ¿no? Como yo te los dije, tú los repites y bueno, así son varios tipos de actividades. Existe otra prueba que es la escala de memoria de Welch. Esa, en lo particular, yo no he tenido la oportunidad de aplicarla, pero bueno, todas las escalas de Welch, de Wechsler, se aplican pues de manera muy similar, ¿no? O sea, es de la misma gama, por así decirlo, que el WIS-4 para niños, que el WIPSI para niños preescolares, o que el WISE, ¿no? Para adultos. Sí, bueno, han tenido la oportunidad de ver esas pruebas. Igual, bueno, posteriormente lo podemos ver. Por ejemplo, Bueno, sí. en adicciones, lo que utilizo, pues obviamente aplico pruebas de tamizaje, o sea, muy simples, Uh-huh, como por ejemplo el MOCA, ¿no? El test de Montreal, para hacer una evaluación general a grandes rasgos de los procesos cognitivos uh-huh, de los pacientes. Yo veo que uno de sí, los grandes problemas es justamente la memoria, ¿no? Y hay un apartado en el Montreal para memoria, pero pues sí. también se me hace como que muy corto, muy pequeño, ¿no? Solo son dos actividades y son, digamos que bastante sencillas. Entonces, Sí, la repetición de palabras, ¿no? Que son 5 palabras. Clavel, rojo, iglesia, ajá, exacto, ajá, rostro, sí, ¿no? rostro. Bueno, sí. Vaya, estas pruebas nosotros también las ocupamos también lo que es el mini mental, que es todavía más breve y que bueno, para la población que tiene porque aquí también la cuestión con el MOCA es que pues, también necesita cierto nivel de escolaridad, ¿no? Difícilmente una persona que a lo mejor eh, no, no fue a la escuela te la puede contestar. Ese es como un poquito el sesgo que puede haber, también por eso nos apoyamos un poquito del mental, ¿no? Como para tamizaje a grandes rasgos, ver cómo se encuentra el estado cognitivo de la persona. Tal cual como pruebas específicas de memoria, pues está la escala de memoria de Wechsler, está el NeuroPsy, atención memoria, y bueno, son como las principales. El test de Barcelona también contiene un apartado de memoria que igual lo podemos utilizar. La ventaja de las baterías es que no precisamente la tienes que aplicar toda, puedes agarrar precisamente las pruebas
que te son de utilidad dependiendo del proceso, ¿no? Donde tienes la sospecha que puede tener una alteración la persona. Pero sí es importante también desde el enfoque de la rehabilitación ver cómo se encuentran los demás procesos para ver de qué puedes echar mano. ¿A qué me refiero? Bueno, una persona que a lo mejor tiene quejas de que su memoria no está trabajando adecuadamente, puede que no sea tal cual un problema de memoria, sino que tiene un déficit, ¿no?, en su capacidad atencional, y entonces, si no ponemos bien atención o no prestamos atención a nuestro entorno, no va a haber un registro adecuado de la información. Si no registramos, no vamos a almacenar nada, y si no almacenamos, pues no vamos a recordar. Entonces hay que saber o hay que tener una perspectiva de cuáles son los procesos cognitivos que se encuentran intactos o mejor conservados, para con base también en esto, pues armar las estrategias necesarias para intervenir, ¿no? Hacer una rehabilitación o una estimulación cognitiva en el caso también de personas sanas, y bueno, prevenir precisamente algún déficit, ¿no?, en los procesos cognitivos. Sí, ¿Hasta no aquí digo, alguna duda? sí, porque, bueno, hay el comentario de que, pues, es, como dices, ¿no? Importante hacer el diferencial. Por ejemplo, una de las comorbilidades de la población que yo manejo es justamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y podría fácilmente confundirse un problema de memoria con un problema de atención. Sí, sí, están relacionados. Todos los procesos cognitivos van a tener una relación, pero especialmente la atención y memoria son como primas hermanas, ¿sí? Si hay alteraciones en la atención, vamos a encontrar alteraciones en los procesos de memoria. Hay una correlación ahí. Entonces sí, por eso es importante ver esta parte, ¿no? Poder hacer entonces al hacer una evaluación más completa de los procesos cognitivos, bueno, hacer una diferenciación, este diagnóstico diferencial, para saber cuáles son los procesos afectados y de qué podemos ayudarnos para su rehabilitación. Bueno, pues continúo. La estimulación cognitiva o la rehabilitación neuropsicológica en los procesos de memoria va a echar mano de dos componentes, ¿no? Un componente de restauración, que es trabajar con la función de memoria en sí, y el otro de compensación. ¿A qué me refiero? Bueno, a echar mano precisamente de otros procesos cognitivos o de herramientas externas que nos ayuden entonces a precisamente, como bien lo dice aquí en la diapositiva, compensar estas pérdidas de memoria. ¿Qué ejercicios a lo mejor podemos hacer de restauración? Bueno, igual como el que hicimos hace un momentito con Miguel, ¿no? Que me repita los números, no sé, preguntarle también al adulto mayor, a ver, no sé, al papá, abuelito, qué día es hoy, ¿no? Entonces, o cómo preparo el caldo de pollo, ¿no? O sea, el irle forzando a que la persona adulta recuerde, ¿no?, cómo llevar a cabo una acción, o que recuerde que pues si ayer fue sábado, hoy entonces pues es domingo, ¿no? Entonces que te pueda decir la fecha o qué día de la semana estamos. A eso me refiero con ejercicios de restauración, trabajar con el mismo proceso, ¿no? Ejercitarlo, como el dibujito ahí que está en la diapositiva. Es precisamente ejercitar, como cuando hacemos ejercicio, ejercitar el mismo en sí el músculo. Bueno, entonces así ejercitamos ese proceso cognitivo tal cual, con actividades específicas para ese proceso cognitivo. En cuanto a la compensación, el uso de una agenda, ¿no? El uso de ya un diario, que bueno, me voy a adelantar un poquito a la diapositiva. El uso del calendario, que lleven un diario, que hagan una lista, a lo mejor ya de qué son las cosas que hacen falta en la casa, que hagan su agenda, que tengan un planificador, les va a ayudar a los adultos mayores, ya sea adultos mayores sanos o con algún proceso ya de neurodegenerativo,
les va a ayudar un poquito a compensar estas fallas de memoria, que vean que no sé, un pizarroncito, ¿no? Con sus actividades de que, pues a tal hora me toca desayunar, porque después, no sé si van a alguna casa de adulto mayor, ¿no? Que hagan actividades, a lo mejor tengo clase de pintura, a las 11, viene, no sé, tengo alguna otra actividad, regar las plantas, ¿no? Arreglar el jardín, más tarde tengo que preparar la comida, o sea que, vaya, nos sirve para compensar, para tener esta organización o planeación, que es otra función, es otra función cognitiva. La planeación nos va a ayudar a compensar un poco estos escapes, ¿no? De las actividades, estas pérdidas de estas fallas de memoria. Son varios modelos los que explican y los que nos pueden apoyar para realizar planes de intervención en neuropsicología. Pero el modelo que más, o al menos el que yo he estado también utilizando en lo que es mi proyecto de tesis, ¿no? en el posgrado, es este de Solver y Matter de 1989. Que bueno, este es un modelo clínico, el cual consta de tres apartados o tres fases, ¿no? Que es en un principio la adquisición, que es el proceso por el cual se va a construir una conducta. Es como yo le voy a enseñar al adulto mayor, a mi abuelito, ¿no? A mi abuelita, a que entonces, si ya se le están olvidando las cosas, bueno, pues entonces utiliza a lo mejor una agenda o una libreta para que anote todas las cosas que tiene que hacer al día siguiente. El proceso de aplicación, que mi abuelito entonces, ya poco a poco, todas las noches, vaya en un principio con la supervisión de algún otro familiar, que lleve a cabo en sí la actividad, ¿no? Este proceso de aplicación tiene que ver ya con el aprendizaje en sí, el cuándo hacemos la actividad y dónde la llevamos a cabo. Entonces, vuelvo al ejemplo de mi abuelito, que mi abuelito entonces empiece por sí solo a anotar todas las noches que al día siguiente tiene diferentes tareas que hacer. Y por último, la adaptación, que es cuando ya entonces asumimos o la persona es capaz de poderlo contextualizar o poder llevar esta actividad que aprendió a la vida cotidiana. Entonces ya todas las noches mi abuelito va a anotar las cosas que tiene que hacer, ¿no? Y entonces al día siguiente hace sus actividades y entonces ya va revisando, ¿no? En su libreta o en su agenda si realizó todo o le faltó alguna actividad, y ya sea que la pueda realizar en el día o que, bueno, ya la pueda dejar pendiente para el día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, se va a dar esta construcción en estos tres procesos y, bueno, de ahí es como lo que más se ha trabajado, ¿no? Un poquito, sobre todo ya en cuanto a procesos de deterioro cognitivo y o demencia. Algunas otras actividades, bueno, que nos apoyen a lo que es la estimulación cognitiva, lo he trabajado también con pacientes, ¿no? Campos semánticos, a lo mejor ya un poquito la información verbal puede costar un poquito de trabajo, ¿no? Poder hacer un registro de esa información, pero entonces podemos acceder o podemos hacer que la persona, perdón, registre la información de otra manera. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, con la lista del súper, ¿no? A lo mejor no, ya se le complica a mi abuelito que registrar todas las palabras, pero entonces, ¿qué hago? Que haga su lista de palabras, pero que aparte entonces las dibuje, porque entonces ya puede entrar la información no solamente de esta parte verbal o a lo mejor auditiva, sino también desde una parte visual y a lo mejor un poquito más llamativa, porque con dibujitos a lo mejor es más bonito y es más fácil que la información se pueda registrar o se pueda registrar una mayor información. La lectura, ¿no? Que mi abuelito lea a lo mejor unos 15 minutos, pero que después de leer también me diga de qué trató, o que escriba, ¿no? No sé, un breve parrafito, ¿no? De qué trató lo que leyó y después me lo platique, ¿no?
sucede muchas veces que vemos que al adulto mayor está teniendo fallas, ¿no? Con su memoria, y lo que hacemos es nos ponemos a jugar memoramas con él. Si es un proceso ya degenerativo, este tipo de actividades no les va a ser significativas, no les va a apoyar. Tenemos que compensar con otros procesos. A esto me refiero, por ejemplo, con la memoria de trabajo, que esta información la persona la pueda manipular, la pueda trabajar para que entonces le sea un poco más sencillo recordarla. ¿Qué es lo que hacíamos, por ejemplo, con un paciente? Hace un tiempo nos llegó un paciente con secuelas de un infarto cerebral. También tenía muchas fallas de memoria. Entonces, bueno, una de las actividades era que leyera, ¿no? Lecturas breves, ¿no? De a lo mejor 2, 3 párrafos, cuando mucho. Posterior a que hacía la lectura, él primero, después hacíamos la lectura, tanto mi compañera terapeuta como yo, junto con él, y después le dejábamos que subrayara la idea principal de cada párrafo. Posterior a eso, que encontrara las palabras, una palabra que le significara, ¿no? O sea, que le fuera importante o que fuera una palabra clave para poder recordar de qué trataba cada uno de los párrafos. Y bueno, ya tenía ahí su lista a lo mejor de 3 palabras, ¿no? Y después, ya sin ver todo lo que él escribió, nada más con las 3 palabras, entonces si nos dijera de qué trató la lectura. Son actividades a lo mejor un tanto que pueden resultar un poquito tediosas, como si las estoy platicando, pero muchas veces, sí, la mayoría de las veces, a las personas que tienen ya alteraciones de memoria muy fuertes, hay que simplificarles la información lo más posible para que entonces la puedan registrar. Entonces, bueno, trabajando más o menos este tipo de actividades, sí se ha logrado ver progreso, ¿no? en este paciente. De igual manera, con medios audiovisuales, ¿no? Ve una película, pues igual trate de escribir, ¿no? De qué trató, y a los 2, 3 días, ¿no? A ver, que vea su resumen y que diga, pues sí, la película trató esto, y pasó aquello. Entonces, bueno, que te haga ya una descripción. Las listas de palabras, de igual manera podemos trabajarlos con esta población, pero de igual manera hay que procurar que la persona pueda manipular la información, no nada más darle una lista de palabras y que después, cuando ya termine, el adulto mayor las repita, sino que entonces puede realizar otro tipo de actividades, puede a lo mejor dibujar las palabras, que pueda entonces primero que le entren desde la vía visual, o puede realizar campos semánticos, ¿no? Clasificarlas, ¿no? ¿Cuáles son frutas? ¿Cuáles son, no sé, artículos escolares? ¿Cuáles son herramientas? ¿Cuáles son lugares, ¿no? O nombres propios? Y bueno, y manipula la información y la clasifica en diferentes campos semánticos, también es más fácil que pueda acceder a la información. Puede, o sea, en las primeras ocasiones va a necesitar cierto tipo de ayudas, ¿no? Igual en la misma evaluación neuropsicológica lo que hacemos es ver cómo está la evocación de la información. Si me puede decir una lista de palabras de manera espontánea, es decir, yo le digo las palabras y que después las recupere, y al paso de 20 minutos yo le pregunto, a ver, dígame otra vez las palabras que repetimos o que aprendió hace un momento, y te va a decir las que te acuerdas, ¿no? A lo mejor te puede decir unas 5 o 6 palabras, pero si tú después le dices, a ver, dígame cuáles fueron de las palabras que le dije, cuáles fueron frutas, cuáles fueron partes del cuerpo y cuáles fueron animales, el recuerdo puede llegar, ya no te va a decir 5 o 7 palabras, a lo mejor ya te va a decir 7 o 8, y después, por reconocimiento, ¿no? Entonces le damos una lista de palabras, todavía le voy a decir, ¿te escuchas todavía?
Sí, te ¿Hola? escuchamos, te escuchamos. Ah, perdón, es que me salió algo de la conexión, perdón. Y bueno, entonces, por reconocimiento, le dije las palabras que usted se acuerde, ¿no? Yo le dije, venía perro y te va a decir sí o no, venía gato, sí o no. Entonces, bueno, ahí en este tipo de actividades ya puede entonces, el, el reconocimiento, con estas actividades de reconocimiento puede entonces evocar una mayor cantidad de palabras, ¿no? Que es lo esperado. Y bueno, podemos hacer precisamente echar mano de este tipo de actividades para que la persona pueda registrar o registre una mayor cantidad de información, la pueda consolidar y después entonces la pueda recordar, ¿no? Entonces tenemos son diferentes las estrategias que podemos utilizar para trabajar con adultos mayores, tanto desde un enfoque preventivo como en la misma rehabilitación, en procesos de daño cerebral adquirido, o para pues estimular o más bien uh, frenar en la medida de lo posible un proceso de demencia, ¿no? Es importante pues sí tener en cuenta que cuando se trata de ya un proceso neurodegenerativo, pues las, las demencias van a ser progresivas, ¿no? Entonces el papel de la neuropsicología va a tener importancia en función de contener un poco, ¿no? O preservar la mayor cantidad de tiempo las funciones cognitivas. Al final del día, bueno, una persona con demencia va a tener un decaimiento, ¿no? De estas funciones, pero bueno, la idea es frenarlo lo más que se pueda para poder brindarle a la persona, ¿no? Una mejor calidad de vida y bueno, también esta parte de psicoeducación para la familia, ¿no? ¿Qué estrategias pueden hacer? ¿Cuáles objetivos se pueden lograr? De qué manera la familia puede ayudar, puede apoyar en el proceso de intervención y qué cambios en el ambiente de la persona ellos pueden realizar para apoyar al familiar que tiene un proceso ya neurodegenerativo. Estas, bueno, esto ha sido un poquito de lo que es mi experiencia y bueno, sería todo. Bien, entonces muchas gracias, Andrea. Pues aquí tenemos dos preguntas. Uno que tiene que ver más con personalidad, pero bueno, te las voy a leer. Pregunta Liz Ok, Estela. Dice, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre demencia senil y Alzheimer? ok. Eh, ahorita ya el término de demencia senil ya es obsoleto, es únicamente, bueno, ya no debe de ser utilizado, porque las demencias es una, es un universo vasto, ¿no? Es completamente algo que se tiene que estudiar a profundidad, son diferentes tipos de demencia, hay una gran cantidad, y tal cual el término de demencia senil, a lo mejor lo pueden, se puede entender como un proceso ya de neurodegenerativo. ¿De cuál? ¿Quién sabe? Porque hay que determinar qué tipo de demencia puede ser y eso, bueno, es una de las tareas que se hacen en neuropsicología, ¿no? Además de el apoyo que nos puedan brindar las pruebas de neuroimagen y, bueno, el diagnóstico neurológico. La enfermedad de Alzheimer es tal cual, es un tipo de demencia que se caracteriza precisamente por la aparición de estas fibras que comentaba al principio de la presentación, de estas fibras, placas seniles o fibras placas neuríticas que se llegan a formar precisamente por el exceso de proteína tau y beta amiloide, que bueno, eh, mmm, van a afectar principalmente, una de las características de la enfermedad de Alzheimer es que los recuerdos recientes son los que difícilmente los esta memoria reciente es la que se va a ver más afectada, ¿no? En cambio, pues las vivencias que tuvo un adulto mayor de hace bastantes años, ¿no? Durante su infancia se van a ver más, menos afectados.
pero le va a costar mucho trabajo aprender cosas nuevas, ¿no? El que ya se aprenda un número de teléfono, el que tenga que acordarse que el día de mañana tiene su cita, ¿no? Con el médico, esas cuestiones sí se van a ver más afectadas. De hecho, en una prueba igual de neuroimagen se puede ver que los lóbulos temporales, ¿no? Voy a enseñar el video. Okay. Ya me veo. Sí, ya te ves. Creo que está aquí. Los lóbulos temporales, que están más o menos en esta área, arribita de la oreja, ¿no? Va a haber, se puede encontrar un poquito de atrofia cerebral, ¿no? Se van a ver más marcados los surcos, ¿no? Estos poquitos, ¿no? Del mismo cerebro. Entonces, esta es una de las características de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, el término de demencia senil ya pues es obsoleto, ya no debe de utilizar, porque ya se está hablando de un proceso, es un proceso neurodegenerativo, pero se tiene que especificar entonces qué tipo de proceso es, cómo es el cuadro clínico, cómo se manifiesta. La enfermedad de Alzheimer pues se va a manifestar principalmente por problemas de memoria, mientras que otro tipo de demencias, por ejemplo, hay una que es frontotemporal, donde, bueno, igual, el deterioro va a iniciar precisamente en una primera instancia en los lóbulos frontales y va a tener primero problemas de conducta y posteriormente problemas de memoria. Sí, resolví un poquito la Bien, duda. pues muy bien. A ver, hay otra pregunta, pero que está relacionada, creo yo, más con la personalidad. Dice Lu Montero, ¿a qué se debe que un adulto mayor de 85 años se vuelva celoso, teniendo en cuenta que en sus años de juventud y madurez no lo era? Ok. Bueno, el proceso de envejecimiento afecta las diferentes estructuras, ¿no? Cerebrales. Esto también puede deberse a algún tipo de atrofia, ¿no? En los lóbulos frontales, como lo había comentado un poquito hace unos momentos. Y bueno, los lóbulos frontales principalmente están relacionados también con el control de la conducta, ¿no? Con todo lo que somos. El que yo pueda, el que pueda planificar, el que me pueda controlar o inhibir ciertas actividades. Entonces, bueno, podría ser que haya a lo mejor un poquito más de deterioro en esta parte o en estas áreas cerebrales y que por eso se está manifestando también desde un punto de vista más orgánico que se esté manifestando ese tipo de conducta. Vale, muy bien. Hay otro que igual, bueno, creo que es parecido. Dice, ¿hay relación entre la llegada de la etapa adulta, de ser adulto mayor y los cambios de carácter, impulsividad, por ejemplo? Que es un poquito lo que Sí, decías. sí, está relacionado precisamente, principalmente con estas áreas del cerebro, ¿no? Todo lo que es la corteza frontal o la corteza prefrontal. Sí, alteraciones en estas áreas, bueno, pueden desencadenar problemas ya más conductuales, ¿no? Como lo que es la desinhibición, que la persona sea más irritable. Además, pues también hay que tomar en cuenta que no nada más los cambios no se dan solamente en la parte, en el cerebro, ¿no? También en toda una esfera, ¿no? La parte psicológica, ¿no? Porque también el envejecimiento puede llegar a traer problemas, ¿no? De depresión, ¿no? Porque a lo mejor ya la persona no se siente igual de productiva que antes, si es una persona que estaba trabajando a partir de los 60, 65 años ya se jubila y entonces también ya viene este declive también emocional, porque ya no se sienten útiles como antes, ¿no? Entonces son muchos factores que se deben de considerar. Desde la parte neuropsicológica, desde la parte orgánica, sí hay una relación por este tipo de atrofia cerebral relacionado con los lóbulos frontales y la corteza prefrontal.
Bien, entonces, pues muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues, al Muchas parecer gracias a ya, ti por ya invitarme. Latinoamérica te reconoce como buena neuropsicóloga. Y, Gracias. ya, y ahorita, pues hay agradecimientos, ¿no? De Liz Estela, muchas gracias por la respuesta. Pregunta Liz Estela también. ¿Hay relación entre la depresión en el adulto mayor y la condición neurológica? O sea, este deterioro cognitivo cerebral. Sí, hay diversas investigaciones que em, en las que se da, o más bien que han encontrado una correlación entre las cuestiones emocionales, ¿no? La depresión con procesos ya de neurodegenerativos. Incluso una persona que padece de depresión, independientemente si es, bueno, sobre todo en cuanto a las personas, en los adultos mayores, puede desencadenar una pseudodemencia, pero no es porque la persona realmente tenga algún tipo de deterioro cognitivo, sino hay manifestaciones cognitivas que están siendo consecuencia del proceso de depresión que tiene la persona, ¿no? Entonces también es importante esta parte multidisciplinaria porque y esta persona, al adulto mayor que tiene depresión, bueno, entonces se empieza a tratar, ¿no? Con algún medicamento que le ayude, ¿no? Con antidepresivos, entonces se pueden recuperar sus funciones cognitivas. Nuestras manifestaciones cognitivas van a tender a reducirse. En caso de que no haya mejora de los procesos cognitivos ya con la medicación, bueno, entonces sí, ya se puede tratar de algún proceso neurodegenerativo, ¿no? Pero es importante tener pues todos estos factores tomarlos en cuenta. Ok. Pregunta, ¿tienes alguna bibliografía que puedas recomendar para profundizar en el tema de la memoria y de la vejez? ¿Algún Eh, libro? sí, es de Da Silva, de editorial Manual Moderno. Se llama Neuropsicología del Envejecimiento. Hay otro libro que es ah, ¿cómo se llama? Bueno, están también igual libros que vimos en la licenciatura, ¿no? De Ardile Rosselli, autoras como Esmeralda Matute, que se pueden buscar, rehabilitación ¿Cuál, neuropsicológica, cuál es el nombre del primero? es Neuropsicología del Envejecimiento, de Da Silva. Y si quieres te mando más, más bibliografía. Ahorita de momento, luego se me complica un poquito con los nombres. Este, hay un libro también igual, es de editorial Manual Moderno, no recuerdo a la autora, pero es Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas. Neuropsicología clínica, igual como para tener una perspectiva inicial, ¿no? De lo que es el área de Ardile de Rosselli. Este, uh, 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 bueno, hay uno de trastornos neurocognitivos que acaba no tiene mucho que lo presentaron, de hecho, la doctora Adela, no sé si la ubiques, Iván, la doctora Adela Hernández del CITI, también participó en la elaboración de este libro. Ahorita te checo bien Me lo mandas, ¿no? Y se lo el mando nombre a los espectadores. Tengo un para que grupo de WhatsApp con ellos. lo Igual, compartas. Ah, perfecto. ya les mando toda Sí, la bibliografía que recomiendas, ¿no? sí, sí, te los mando para que sea un poquito más, para que tengan un poquito más de bibliografía, de referencia. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por aceptar la invitación y bueno, pues muy Pues, interesante la conferencia.
Gracias, gracias. De igual manera aprovecho, puedo hacer un comercial. Bueno, estamos haciendo un nuevo proyecto, se llama Blom, ahí en la diapositiva lo pueden ver. Vamos a empezar con algunas charlas, compartir información sobre neuropsicología, algunos temas, bueno, sobre memoria, sobre desarrollo en cuanto a los niños, ¿no? De ciertas procesos que tienen que ver como este comportamiento social, como la empatía, como la toma de decisiones, O y sea, bueno, ya también tienes programadas proyectos algunas con, conferencias. sí, es con otras dos neuropsicólogas, y bueno, también se va a tratar un poquito cómo se da el deterioro cognitivo en personas que tienen síndrome de Down. Bueno, estamos armando este proyectito, nos pueden encontrar como Centro Blog en Facebook, Twitter, en Instagram, y bueno, vamos a estar subiendo contenido que de igual manera les puede servir, ¿no? Para profundizar un poquito, para complementar esta charla que hoy tuvimos, y bueno, para lo que igual necesiten, estamos también ahí en nuestras diferentes redes. Ok, perfecto. Si quieres, igualmente me lo mandas y el canal Ok, y ya igualmente lo subo en el sí, grupo de está bien. WhatsApp. ¿Va? Perfecto. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias Muchísimas a gracias todos. también a los espectadores. Sandra dice muchas gracias. Lilia Estela, muchas gracias. ¿Cómo se llama su página de la ponente? Y la voy a poner en el grupo de WhatsApp, Estela. Ahí va a estar. También Francis Hurtado, saludos a todos desde Nicaragua. Y pues igualmente más y más agradecimientos. Entonces, Gracias. pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos.